Bien, estás pensando en hacer una web. Ha llegado el momento de crear la web de tu empresa o de cambiar la que tienes actualmente porque es muy vieja. Pues en este vídeo voy a tratar de contaros varias cosas que tenéis que tener en cuenta, muy importantes, que sobre todo os van a ahorrar dinero probablemente y mucho tiempo a la hora de desarrollar todo el proyecto y de lanzarlo al público, ¿vale? Soy Miguel Ángel Pau, soy consultor SEO aquí en Webpositor y profesor en Webpositor Academy, y el objetivo principal de este vídeo, como os decía, es daros estos tips y saber un poco dónde tiene que entrar el consultor SEO a formar parte del equipo. Hoy no os cuento ningún vídeo técnico, ni hablo de herramientas, ni nada de SEO page, ni nada de esto. Es un poco más enfoque estratégico, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante este enfoque? Pues porque en muchas situaciones nos llegan proyectos aquí a Webpositor, clientes nuevos, en los que pues, la web está a mitad de hacer o está incluso a punto de ser publicada, y normalmente al hacer la auditoría web, pues nos toca recular, nos toca dar un paso hacia atrás, cambiar muchas cosas, y esto pues en muchas situaciones pues, supone un retraso en la publicación de la web, que pone nerviosos a los máximos responsables de la empresa y en general a todo el mundo que quiere que la web se haga publicada lo antes posible, ¿no? Entonces, un poco lo que quiero daros en este vídeo son algunas pautas y algunas cosas que tenéis que tener en cuenta para saber cómo lanzar el proyecto lo antes posible y, sobre todo, dónde tiene que entrar el SEO. En mi opinión, el consultor SEO tiene que entrar a formar parte, si es posible, desde el minuto cero, ¿vale? Como os decía, pues llegan muchos proyectos donde se ha hecho un enfoque inicial desde el punto de vista a lo mejor del CEO de la empresa, o desde el punto de vista del departamento de marketing por temas de imagen, branding, expertise, este tipo de cosas, y en muchos casos el enfoque no es el adecuado. ¿Qué puntos vamos a ver en este vídeo? Bien, lo primero decir que vamos a hacer dos enfoques, lo que sería una web hecha de cero, ¿vale? La primera web que se crea de la empresa, y un posible restyling. Ya tenemos una web y vamos a hacer un cambio de diseño, un cambio de X cosas dentro de la web, que sería el segundo caso, ¿no? Son los únicos dos casos posibles. Dentro de estos dos escenarios, pues veremos diferencias entre uno y otro y los puntos más importantes en general. Uno de los puntos más importantes es la arquitectura, ¿vale? Como os decía al principio, pues muchas veces el enfoque que se le da no es el correcto. Se le dan enfoques pues, de expertise, muchas veces, pues tenemos tantos clientes, tenemos estos trabajos hechos, este es nuestro portfolio, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto acaba en primer nivel de navegación, ¿vale? Lo que es el nav principal, y enlazando desde todas las secciones de la web. Este no es un enfoque adecuado, ¿vale? El enfoque tiene que ser siempre, ya sea una web nueva o un restyling, aprovechar ese restyling para hacer un posible cambio de arquitectura. Tiene que ser siempre orientado hacia el negocio, hacia los principales servicios o productos que tenga la empresa, y esto es lo que debe predominar y estar visible en la medida de lo posible, nada más entrar a la web, ¿vale? Para que los usuarios, lo que vamos a transformar al final en clientes, sepan a qué nos dedicamos y qué es lo que estamos ofreciendo en la tienda, ¿vale? A la hora de hacer una arquitectura, si se trata de una web nueva, pues es un poco eso en papel, hacer un boceto y trasladar eso que os decía de los principales servicios o productos que tengamos. Si lo que estamos tratando es un restyling, ya tenemos una web nueva, una web actual, y vamos a hacer una web nueva, esa arquitectura que vayamos a hacer nos puede servir, primero, para dar más relevancia a esas secciones que queremos destacar dentro de la web, ¿vale? Y que anteriormente a lo mejor no lo estábamos haciendo. Eliminar broza, eliminar morralla que podamos tener en la web de URLs que apenas tenían tráfico y este tipo de cosas. Y eso, trasladar a primer nivel de navegación todas las secciones más importantes del negocio, ¿vale? Aquí os dejo un enlace a un vídeo del canal donde se detalla más el tema de la arquitectura web, cómo hay que orientarla y todo esto, y puede ser un punto de partida a la hora de plasmar en ese papel, en ese mockup o en ese borrador, cómo tendría que ser la principal estructura de navegación de vuestra web, y desde ahí cómo se va a enlazar a todas las subsecciones que pueda haber a lo largo de la página.
Bien, una vez que ya tenemos la parte de la arquitectura definida en papel, porque esto es un paso previo a la programación, no tenemos por qué ir a programar absolutamente nada, ni picar una línea de código, hasta que no tenemos decidido cómo va a ir eso, que podéis utilizar herramientas como Xmind o FreeMind, este tipo de herramientas que nos permiten hacer esquemas o mapas mentales para estructurar esa arquitectura. Pues una vez que está todo esto hecho, entonces el siguiente paso real, donde ya se va a empezar a trabajar y demás, podría ser el preparar el entorno de preproducción, ¿vale? Un entorno de preproducción o desarrollo no es más que una versión de la web que vamos a hacer o de esa nuevo restyling que vamos a hacer en un espacio, en principio online, ¿vale? Puede ser en local, puede ser una versión en localhost, pero lo recomendable es que sea online porque nos va a facilitar el análisis muchísimo, ¿vale? Entonces, este entorno de preproducción o entorno de desarrollo es esa versión de la web previa a la publicación que vamos a hacer, donde nosotros podemos hacer correcciones, podemos ir analizando, podemos hacer mejoras, analizar cosas, etcétera, ¿vale? Lo importante dentro de este entorno de preproducción, que no es 100% imprescindible, pero muy recomendable que trabajemos con este tipo de entornos, lo importante, como decía, es que de partida esté bloqueado para robots, ¿vale? Para que los robots como el Googlebot y Bimbot, etcétera, no puedan rastrear esta web, ¿vale? Y no puedan indexar sus contenidos. Obviamente, sobre todo si es un restyling, pues tendríamos probablemente ahí una duplicidad, etcétera, ¿vale? Si trabajamos en un subdominio, que es una incidencia muy típica que nos encontramos, se pone a trabajar el programador y la web está totalmente accesible a buscadores y por lo que sea, pues se ha conseguido indexar ese contenido, ¿vale? Esto lo tenemos que evitar, bien, haciendo que el MetaRobots de todas las páginas sea noIndexFollow o noIndexNoFollow, o con un robots que bloquee toda la web, con un disallow barra, ¿vale? O bien, incluso con un usuario y contraseña, como puede ser, nos puede permitir el hosting que tengamos, ¿vale? Es muy habitual en este tipo de entornos. ¿En qué nos beneficia el tener ese entorno de preproducción? Pues, como os decía antes, en el siguiente paso, en el momento que ya tenemos una base de lo que es la web nueva, es el poder analizar, ¿vale? Ahí vamos a poder ir trasladando diseños, vamos a poder ir trasladando maquetación, un montón de factores on-page que al final acabamos analizando en las auditorías normalmente, e incluso, aunque esté bloqueada incluso por usuario y contraseña en el hosting y demás, con herramientas como GTmetrix podemos analizar rendimiento, podemos analizar velocidad de carga de esas webs, etcétera, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante que ese entorno de preproducción lo pongamos en marcha antes de lanzar a la web a las bravas, lo tengamos online, recordad esas dos cosas, y tengamos ahí esa versión previa a la publicación para que podamos, los consultores SEO, podamos analizar antes de que sea publicado, porque el objetivo final es que la web salga con las máximas garantías posibles de posicionamiento, ¿vale? Lo más optimizada posible y sobre todo que no haya que tirar para atrás, ¿vale? Lo que os decía al principio, que es el objetivo del vídeo, de ahorrar tiempos y al final dinero, ¿no? De hacer cambios, hacer una serie de programación que después tiene que tirarse para atrás y hacer esa serie de cambios, pues es un error, ¿vale? Entonces, el tener el entorno de preproducción, pues todos los factores on-page que vayamos a tener en cuenta en la auditoría nos va a permitir analizarlos. También es importante, a la hora de trasladar todos esos diseños y demás a la web, el mantener un equilibrio entre experiencia de usuario, la orientación a la conversión y el rendimiento, ¿vale? Esas tres cosas también tenemos que tenerlas muy en cuenta. Y de nuevo, pues el entorno de preproducción nos permite analizarlo. Como no tenemos un vídeo solo donde pues, se puedan explicar todos estos factores on-page y optimizaciones orientadas a conversión y nada de esto, os dejaré por aquí un enlace para una de las listas de reproducción, donde ahí sí que tenéis un montón de información para empezar a saber qué puntos son los que tenéis que tener en cuenta a la hora de preparar los diseños de la web, ¿vale? Tenéis de María un montón de vídeos de conversión, tenéis de todos los compañeros de consultoría SEO un montón de vídeos sobre on-page, enlazado interno, etcétera, ¿vale? Echarle un vistazo que seguro que os va a ayudar muchísimo a tomar decisiones. Vale, en cuanto a esos dos escenarios que os comentaba al principio del vídeo, el de una web nueva completamente para la empresa o un restyling, el matiz más importante donde puede haber una diferencia entre los dos, el resto de cosas son comunes para ambos,
es en el escenario del restyling, ¿vale? Aquí sí que tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que es el mapeo de URLs, especialmente cuando haya cambios de arquitectura, ¿vale? Un cambio de arquitectura supondría hacer un cambio probablemente de URLs, clasificación por directorios, nomenclatura, etcétera, podría verse afectado, y en ese caso lo que tenemos que asegurar es que no se pierda nada de lo que con tanto esfuerzo hemos conseguido en la web que tenemos actualmente, si hemos conseguido algo, ¿vale? Entonces, en este caso lo que tenemos que hacer es sacar una relación de las URLs más importantes de la web, que vendrían a ser pues, las que nos generan conversión, las que pueden tener tráfico orgánico, las que tienen backlinks, este tipo de cosas, tenerlas bien anotadas. Hay montones de herramientas para ello, como Screaming Frog, cruzando datos con Analytics, sacando datos de Search Console, etcétera, y de Hrefs para tema de backlinks. Y eso, de algún modo, tiene que estar trasladado a la web nueva. Si las URLs, por ejemplo, no se mantienen, pues es donde hay que hacer ese mapeo de URLs para que tenga una equivalencia la URL vieja frente a la URL nueva, ¿vale? ¿Qué cambia? Redirecciones 301, no hay más, ¿vale? Si no cambian, pues perfecto, tenemos ahí nuestra equivalencia, y lo que habrá que asegurar también es que pues, cosas como contenido, metas, titles, description, etcétera, y ese tipo de cosas también se mantengan, o por lo menos los mínimos que teníamos en la web anterior, la que nos está dando ciertos resultados, y que se traslade también a la web nueva, o como mínimo, o sea, si no es lo mínimo, que se mejore, ¿vale? Entonces, muy importante a la hora de hacer el restyling, mapeo de URLs. Por último, en el momento que nosotros ya hemos hecho esa planificación estratégica de las diferentes fases por las que va a pasar el proyecto, y como os digo, pues el ideal es que el consultor SEO o la persona que se dedique a SEO pues esté implicada en el proyecto desde el inicio, ¿vale? Desde que hacemos esa arquitectura de información. Por último, lo que habría que hacer es supervisar esa migración, ¿vale? Porque no queremos sufrir cosas como esta, ocasionadas pues, por descuidos a la hora de eliminar esos meta robots que hemos podido poner al principio, o la directiva robots que está, la directiva disallow que estaba incluida en robots.txt bloqueando el acceso a toda la web. Pues todo esto que os estoy contando de temas de arquitectura, mapeo de URLs, enfoque en el negocio, temas on-page, todo esto lo cuento porque durante todos estos años trabajando en consultoría pues nos llegan infinidad de proyectos y muchísimos llegan con estas condiciones o nos encontramos con problemas de este tipo. Incluso en algunos casos, avisando de que se ha cometido el error, pasan semanas, como la gráfica esta que os acabo de enseñar, pasan semanas y no se corrige por lo que sea, ¿vale? Entonces, súper importante que una vez que esté ya todo terminado, a punto de lanzarse la web, ¿vale? Ya consideramos que están todos los aspectos importantes, se han tenido en cuenta, se han optimizado, etcétera, pues cuando esté a punto se hace una última revisión y sobre todo, en el momento que se publique, pues verificamos que no tenemos robots.txt bloqueando el acceso a la web, no tenemos metarobots bloqueando la indexación y el rastreo de la web, tenemos implementado nuestro código de seguimiento de Analytics de forma correcta también, que muchas veces a la hora de migrar se pierde y nos tiramos a lo mejor un mes sin estadísticas, ¿vale? En un periodo además súper importante. Y lo básico, que no tiene que ver con SEO directamente, pero lo básico a nivel de temas de conversión, ¿vale? Pues que los carritos de compra funcionen correctamente, que no den problemas, que se puedan registrar los usuarios, que los formularios estén correctamente configurados y funcionen bien y manden los correos y todo esto, que dentro de Analytics también estemos configurando correctamente los objetivos para medir esas conversiones de formularios, este tipo de cosas. No tiene que ver esta parte con el SEO, la parte de robots y Analytics y todo esto, pues sí, pero es súper importante también, y también nos sorprendería la cantidad de proyectos que llegamos a tener y no tenemos de partida este tipo de cosas. Entonces, ese esquema, ¿vale? Importante, arquitectura, todo lo que es factores on page, precedidos del entorno de preproducción y una supervisión, mapeo de URLs en caso del restyling y una supervisión posterior a todo esto y previa a la publicación de la web. Y ya para rematar, si todo esto que os estoy comentando, además, durante todo el proceso de programación y cambio de la web y creación de la web y todo esto, se va documentando con un histórico de cambios y esa culturilla del histórico de cambios la mantenemos después de que se haya publicado el proyecto, va a ayudar un montón también a hacer trazabilidad, a saber qué ha ocasionado un posible cambio a nivel de posiciones, tráfico, etcétera, y un montón de cosas y un montón de problemas que surgen en la vida de un proyecto.
Bueno, como siempre, espero que os haya sido de utilidad este vídeo para que toméis buenas decisiones a la hora de arrancar este tipo de proyectos. Cualquier duda, sugerencia, algo en lo que queréis ampliar y demás, recordad que lo podéis dejar en los comentarios y lo atenderemos lo antes posible. Y como siempre, no olvidéis suscribiros para estar atentos a nuevos vídeos que vayamos lanzando en el canal y demás, con el rollo este de la campanita y tal. Os dejamos el enlace al artículo, donde desarrollamos esto un poquito más, y un enlace a otro vídeo que también os puede resultar interesante relacionado con todo lo que hemos comentado en el vídeo. Un saludo.